Hola a todos, mi nombre es Ariana Rivero y el día de hoy les hablaré sobre el tema riesgo financiero. Comencemos con la pregunta: ¿qué es el riesgo? El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Ahora sí veamos qué es el riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. ¿Qué es la administración financiera? La administración de riesgos financieros consiste en calcular el efecto potencial de un riesgo y su grado de exposición. Este cálculo no es una tarea fácil, pues un determinado riesgo puede desencadenar muchos efectos. Por ejemplo, una máquina que deja de funcionar no solo genera un daño mecánico que debe repararse. También se interrumpe la producción, se generan pérdidas, se retrasan las entregas y se puede incluso llegar a afectar la imagen de la compañía. El análisis del riesgo financiero de una empresa comienza después de haber identificado todos los posibles eventos de riesgo. El análisis tiene como objetivo no solo estimar posibles pérdidas, sino evitar que ellas ocurran. Por ejemplo, en un análisis de riesgo de crédito, uno de los principales tipos de riesgo financiero, se evalúa la posibilidad de que un deudor no pueda terminar de pagar sus obligaciones. Con esa información, el banco toma medidas para evitar que esto suceda o mitigar en lo posible el impacto. Es por esa razón que la gestión de riesgo financiero debe tener en cuenta los factores internos y externos que originan las amenazas. Objetivos y funciones de la administración de riesgos financieros. Uno de sus objetivos es identificar los diferentes tipos de riesgo que pueden afectar la operación y o resultados esperados de una entidad o inversión. Otro objetivo es medir y controlar el riesgo no sistemático mediante la instrumentación de técnicas y herramientas, políticas e implementación de procesos. Sus funciones son: número 1, determinar el nivel de tolerancia o aversión al riesgo. Número 2, determinación del capital para cubrir un riesgo. Número 3, monitoreo y control de riesgos. 4, garantizar rendimientos sobre capital a los accionistas. 5, identificar alternativas para reasignar el capital y mejorar rendimientos. Ahora veremos cuáles son los tipos de riesgo financiero. En primer lugar tenemos al riesgo operativo. Denominamos riesgo operativo a toda posible contingencia que pueda provocar pérdidas a una empresa a causa de errores humanos, de errores tecnológicos, de procesos internos defectuosos o fallidos, o a raíz de acontecimientos externos, como fraudes, accidentes, desastres, etc. Esta clase de riesgo es inherente a todos los sistemas y procesos realizados por humanos. Así entendido, el riesgo operacional incluiría también el riesgo legal, pero excluiría otros conceptos como el riesgo estratégico y el riesgo reputacional. También tenemos al riesgo legal. El riesgo legal es un tipo de riesgo empresarial muy amplio que tiene un importante impacto en la estrategia de las compañías. Este riesgo se presenta como la probabilidad de que se produzcan pérdidas como consecuencia de que las actividades de la empresa no cumplen con la legislación y la normativa vigente, o porque la contraparte no tiene la autoridad legal para realizar una transacción. El riesgo legal se puede definir de varias maneras, aunque las más extendidas son las siguientes. Tenemos el riesgo legal directa, que es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido al incumplimiento de la legislación que afecta a los contratos financieros o la imposibilidad de existir el cumplimiento del contrato legalmente. También tenemos al riesgo legal indirecto, que es el riesgo de cambio regulatorio por parte de las autoridades competentes de la normativa, de una forma que afecte adversamente a la posición de la empresa o entidad financiera.
También tenemos los riesgos según su naturaleza financiera. Dentro de ella tenemos 3 tipos. Tenemos el riesgo de mercado, riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. Empecemos por el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de incurrir en pérdidas por variación del precio de mercado de posiciones mantenidas en cartera como consecuencia de un movimiento adverso de las variables financieras, o sea, los factores de riesgo, que determinan su valor de mercado. La tipología de factores de mercado a los que pueden estar expuestas las posiciones mantenidas por una entidad financiera puede ser diversa. Dependerá de las características de los instrumentos en cartera. A modo de ejemplo, una cartera de instrumentos puede estar expuesta a factores de riesgos tales como movimientos en los tipos de interés, movimientos en las cotizaciones de renta variable, movimientos en los tipos de cambio, movimientos en los spreads de crédito, migraciones de calidad crediticia o incluso default de emisores de instrumentos de deuda. Ahora veremos el riesgo crediticio. El riesgo crediticio se refiere a la probabilidad de pérdida debido al incumplimiento en los pagos de cualquier tipo de deuda de parte del deudor. Mientras tanto, la gestión del riesgo de crédito es la práctica de mitigar esas pérdidas, entendiendo la suficiencia del capital de un banco y las reservas contra pérdidas en préstamos en cualquier momento determinado. Es un proceso que ha sido todo un reto para las instituciones financieras por un largo tiempo. Existen 2 grandes grupos de riesgo de crédito en un banco que dependen directamente de la contrapartida. Tenemos el riesgo de crédito minorista, que es aquel riesgo que se origina mayoritariamente a la actividad de financiación a personas físicas y pymes. En este sentido, entraría cualquier tipo de financiación a este segmento, ya sean préstamos, créditos o cualquier actividad de financiación relacionada con ellos. También tenemos el riesgo de crédito mayorista, que es un riesgo algo más complejo. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo de crédito mayorista incluye el riesgo de contrapartida. Dicho riesgo puede venir de actividades de financiación, como puede ser una repo, o también de actividades over the counter, como derivados tales como swap de tipo de interés o warrants. Y por último tenemos al riesgo de liquidez. Liquidez es la capacidad de un banco de cumplir sus obligaciones en efectivo y colaterales, sin sostener pérdidas inaceptables. Riesgo de liquidez se refiere a cómo la incapacidad de un banco de cumplir sus obligaciones, ya sean reales o percibidas, amenaza su situación financiera o su existencia. La gestión del riesgo de liquidez abarca los procesos y estrategias que un banco utiliza para 1. Evaluar su capacidad de satisfacer sus necesidades de flujo de efectivo y colaterales sin tener un impacto negativo en las operaciones cotidianas o su situación financiera en general. 2. Mitigar ese riesgo desarrollando estrategias y siguiendo acciones apropiadas diseñadas para garantizar que los fondos y elementos colaterales necesarios estén disponibles cuando se necesiten. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.